Hola, te saluda Ana Margarita Bermúdez Vargas, catequista de la Parroquia Inmaculada Concepción de María en Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Hoy vamos a analizar el tema número 5 dentro de la catequesis bautismal a distancia. Te invito a que tengas a mano tu catecismo. Jesús bautiza con el agua y el Espíritu. Y también debes de tener a mano tu Sagrada Escritura. Vamos entonces a desarrollar el tema Renacemos a la vida de Cristo por el agua y el Espíritu. Analizando la filmina que estás observando en estos momentos, te produce una gran satisfacción ver caer el agua. También disfrutar de ella. La disfrutas cuando tienes sed, cuando quieres preparar tus alimentos, o bien cuando estás divirtiéndote. Un paseo a la playa, al río, a la montaña, o simple y sencillamente cuando te duchas o te bañas en la piscina. El agua, el elemento natural dado por Dios desde la creación para renovar, quitar, lavar lo sucio que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra ropa. Hoy analizaremos el tema Renacemos a la vida de Cristo por el agua y el Espíritu. El agua es esencial para la vida. Ella favorece aspectos fundamentales para el desarrollo de la vida humana, tales como la limpieza, la regeneración, la fecundidad de la tierra, entre otros. Cuando la estación seca se prolonga mucho, deseamos que venga la estación lluviosa para que todo se refresque. Sin la lluvia, nuestros campesinos no podrán ofrecernos los frutos de la tierra. En este sentido, es una bendición de Dios la naturaleza. Todo se regenera por el agua. Sin embargo, en algunas ocasiones, el agua es signo de muerte. Por la experiencia de nuestras mismas comunidades urbanas y rurales, sabemos de los daños que las aguas caudalosas y turbulentas pueden causar. Busca en tu Sagrada Escritura la siguiente cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 6. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Analicemos esta frase. ¿Qué significa el agua para mí? ¿Qué significa el agua para los demás, para la comunidad, para el mundo entero? ¿Por qué en el bautismo utilizamos también el agua? El agua en la experiencia bíblica. Observemos las imágenes en esta filmina. En la Sagrada Escritura, el agua tiene múltiples simbolismos, entre otros, como elemento natural y fecundante, como principio de vida. Encontramos el primer relato en el libro del Génesis, en todo el capítulo 1, o en el Salmo 136, en el versículo 6. También encontramos como elemento de purificación del pecado. Busquemos en nuestra Sagrada Escritura el Salmo 51, versículo 4, o el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 2, o en el Evangelio de San Juan, capítulo 2,
versículo 6. También el agua es símbolo de muerte para los egipcios. Leemos en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 16 y 29. Pero también es símbolo de vida, de salvación y de libertad para Israel, el pueblo de Dios. Encontramos también en San Mateo capítulo 4 versículos del 5 al 6, en donde el agua aparece en el bautismo de conversión que practicaba Juan el Bautista como preparación a la llegada del Mesías y como purificación moral. Y por supuesto, en el bautismo de Jesús, así inicia el ministerio redentor, como recepción del Espíritu que lo consagró como Mesías y siervo, y como solidaridad con los hombres. Jesús se hizo bautizar como anticipo del bautismo cristiano, que se hacía o que se hará con agua y espíritu. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 11 al 17, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Finalmente, el agua en la Biblia simboliza los bienes de la salvación y a Cristo mismo, fuente de vida, para todo aquel que cree en Él. Cristo es el agua viva que sacia nuestra sed. El agua es figura del bautismo. En el rito del bautismo, al invocar a Dios sobre el agua, el que preside la celebración en nombre de la comunidad, el ministro, dice una preciosa oración que termina con estas palabras: Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua recibida por el Espíritu Santo, la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y purificado de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Cristo es nuestro bautismo. Actúa por medio del agua como signo de un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, que es inicio de una vida nueva. Así lo expresó Jesús en el diálogo con Nicodemo. El diálogo de Jesús con Nicodemo lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6, y dice así: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? Nacer del agua es solo una forma simbólica de expresar el nacimiento de arriba o del Espíritu. Este nacimiento es indispensable para entrar en el reino de Dios, inicialmente por el sacramento del bautismo, luego por la fe que crece alentada por el soplo del Espíritu. Por el agua y el Espíritu nos incorporamos a Jesús muerto y resucitado. Jesús pasó de la muerte a la vida. Por las aguas del bautismo somos incorporados a Jesús muerto y resucitado. Por el bautismo abandonamos la esclavitud de nuestros pecados. Renacemos. Empezamos a vivir la nueva alianza con Dios. El apóstol San Pablo expresa así este profundo sentido del bautismo. En la cita bíblica
del libro de los Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, encontramos el pensamiento de Pablo. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Entonces, bautismo significa inmersión en el agua. ¿Por qué? Porque sepulta al pecador en la muerte de Cristo, de la que sale con Él por la resurrección, como criatura nueva, como hombre nuevo. De allí que el bautismo es baño que purifica y nuevo nacimiento, según el pensamiento de San Juan, capítulo 3, versículo 5, y de San Pablo. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1215, nos lo enseña de la siguiente forma. Este sacramento es llamado baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual, dice Jesús, nadie puede entrar en el reino de Dios. Celebrar el bautismo, ¿a qué nos compromete? Según las disposiciones propias de cada parroquia, existe periódicamente un momento en que nuevos cristianos se suman a la comunidad cristiana al recibir el sacramento del bautismo. Entonces, esto nos compromete a renovar nuestro bautismo, b. alimentar nuestro espíritu mediante la Eucaristía, c. renovar nuestro testimonio de vida, d. no permitir que el bautismo sea solo un rito. Por eso, te invito a que acceses desde YouTube a la siguiente dirección electrónica y cuando hayas terminado de meditar y de cantar el canto que ahí se propone, contesta, ¿cómo podemos agradecer a Cristo este gran don? Reflexiona y ora en silencio y luego puedes compartir tu profunda gratitud a Dios por este don del bautismo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es nacer de nuevo? En los elementos para celebrar la fe, San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, en el año 387 después de Cristo, en una de sus catequesis bautismales externa. Lo mismo que un hombre toma una estatua de oro sucia por obra del tiempo, del humo, del polvo y del orín, y la funde, y luego nos la devuelve limpísima y esplendorosa, así también Dios tomó nuestra naturaleza enrobinada por el orín del pecado, ennegrecida por el mucho humo de las faltas, y perdida la belleza que de él recibiera al principio, y otra vez la fundió, metiéndonos en el agua como en un horno de fundición. Envía la gracia del Espíritu en vez del fuego, y luego nos saca de allí totalmente rehechos y renovados, con gran resplandor, como para desafiar en adelante a los mismos rayos del sol. Deshizo al hombre viejo, pero construyó
otro nuevo, más esplendoroso que el primero. Por eso te invito a que contestes nacer de nuevo desde la dirección electrónica que te sugiero a continuación y desde YouTube. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Por eso, déjame nacer de nuevo. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que dejó en mi corazón. Por la muerte que he causado, vuelvo a ti, Señor. Dame nueva vida en tu amor. Nos vemos en el próximo tema. Que disfrutes todo lo conversado y lo leído en este tema que acabamos de terminar. Nos vemos pronto.